Un saludo a los hombres de fe. Continuamos con la enseñanza acerca de la resurrección con el favor de Dios y la ayuda de su Espíritu. Espero que sigan las indicaciones de orar antes de empezar a recibir la enseñanza por esta vía. Y es necesario que así sea porque estas son enseñanzas espirituales de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser entendida por la mente humana. Es una enseñanza para el espíritu humano. Y el espíritu humano necesita la sabiduría de Dios y necesita la inteligencia de Dios para poder comprender la enseñanza o la palabra de Dios. Por eso es importante la oración y pedirle a Dios esta sabiduría, este entendimiento, para que se nos abran los ojos y los oídos espirituales para recibir su verdad y todo el beneficio que conlleva la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Le damos continuidad entonces a la enseñanza y vamos a compartir lo que dice en el caso Isaías capítulo 14, versículo 19. Vamos a ver en la palabra de Dios de que el tema de la resurrección era conocido por los profetas que el Señor había levantado para hablar su palabra, para traer su palabra a el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. El pueblo que es y fue depositario de la palabra de Dios. Ellos dieron sus vidas, muchos de ellos, para preservar íntegra la palabra de Dios. Así que debemos ser agradecidos con este pueblo porque en su fidelidad tuvieron que dar sus vidas también para preservar la palabra de Dios, que hoy para nosotros es fácil, es accesible. Usted puede ir a cualquier librería cristiana y usted encontrará la Biblia a su gusto. Y usted puede recibir en su idioma la palabra de Dios, que es de gran riqueza espiritual. Es más, Jesús habló acerca de ella y habló de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a alimentar nuestro espíritu, así como alimentamos nuestro cuerpo con alimento físico, alimentamos nuestra alma por los ojos, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que olemos o gustamos o palpamos. De esa forma el alma se alimenta. El alma principalmente se alimenta por los ojos, lo que nosotros vemos. Cuando usted se dedica a ver cualquier tipo de películas en televisión o en el cine, usted está alimentando su alma. Puede alimentarse de basura, de material tóxico, pero se alimenta a través de los ojos o a través del oído también. Pues bien, así como el cuerpo se alimenta y el alma se alimenta, el espíritu también debe alimentarse. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces vayamos a Isaías 14, 19 y veamos que ya los profetas hablaban acerca de la resurrección. Dice así la palabra del Señor. Isaías 14, 19. Aquí lo tengo. Dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Bueno, este pasaje creo que no era, por alguna razón anoté que no era, pero definitivamente aquí podemos extraer algo acerca de
lo que es la resurrección, aunque no lo menciona. En el versículo 20 dice, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Aquí podemos entender que la descendencia de los malignos no será nombrada para siempre, pero la descendencia de los justos definitivamente serán nombrados eternamente, porque para siempre estamos hablando de eternidad. Aunque este no era el texto, aquí hay una equivocación, así que podemos eliminarlo de la enseñanza. Pero sí podemos ir a Oseas capítulo 6. Oseas es uno de los profetas menores, está inmediatamente después de Daniel, Oseas, Joel, Amós y Abdías. En el capítulo 6 de Oseas, en el versículo 2, el profeta hace mención de la resurrección del pueblo de Israel, como pueblo. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. Esta profecía es interesante. Tiene una proyección tremenda en cuanto a el plan eterno de Dios. O sea, está diciendo de que el pueblo de Israel, como pueblo, estaría muerto durante 2 días. Vamos a volverlo a leer. Nos dará vida después de 2 días. O sea, al tercer día. En el tercer día nos resucitará. O sea, deben pasar los 2 días para que en el tercer día Israel sea resucitado. Esto, mire, tremenda esta profecía. Dice que estarán 2 días muertos. Y recibirán vida después de esos 2 días, al tercer día. Si nosotros vamos a la Escritura, cuando dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, nosotros podemos inferir aquí de que Oseas está hablando que pasarán 2000 años, y pasados los 2000 años, cuando se inicie el tercer milenio, en el caso después de, al inicio, no al final, sino al inicio, pongamos en el año 2007, por poner un número, Dios le dará vida al pueblo de Israel. Si nosotros examinamos la historia de Israel, Israel hasta la venida de Cristo Jesús vivía por la ley. Había muchos justos en Israel, eran israelitas, judíos, que entendían los caminos del Señor. Tanto es así que cuando Jesús fue presentado en el templo, ahí se encontró con un anciano que, orando al Señor, Dios le había prometido pues que no vería la muerte hasta que no viese al Salvador, al Mesías. Y en efecto, estando en el templo, fue llevado Jesús para ser presentado en el templo. Y ahí ella vio a Jesús bebé, siendo un bebé, y lo reconoció como el Mesías. Entonces alzó su voz al Señor y dijo, ahora puedes despedir a tu sierva en paz, porque han visto mis ojos al Salvador. O sea que había justos en Israel, gente que vivió por la fe. O sea que Dios proveyó vida a través de la ley, ¿sí? Pero la ley atendida mediante la fe, como en el caso del caso que hemos mencionado.
estos judíos de los tiempos de la ley hasta el Señor Jesucristo, muchos de ellos tenían fe. Entonces vivieron por la fe, pero bajo la ley. Pero llegaría un momento cuando el Señor Jesucristo muere y es entregado por los judíos, el mismo Israel atrajo sobre sí la maldición. Entraron en muerte, muerte espiritual total de ese pueblo. Porque rechazaron al Señor de la vida, Jesús. Al rechazarlo, se quedaron sin vida, murieron. Entonces, Oseas dice, pasarán 2000 años. Y al cabo de los 2000 años, cuando se inicie pues el tercer milenio, Él nos dará vida. Y en efecto, el tiempo de los gentiles, que son 2 tiempos, 2000 años, está a punto de acabarse. Cuestión de poco tiempo. Cuando digo poco tiempo, es poco tiempo. Pueden ser 3 años, pueden ser 4, 5, 6, 7 años. Yo diría que menos de 8 años. U 8 años. Pero más de 8 años yo dificulto que sean el cierre del tiempo de los gentiles. Puede ser de 2 años a 8 años en los tiempos que estamos viviendo. Dios cierra la puerta de la salvación de los gentiles, que son los tiempos de los gentiles, 2000 años, y comienza a tratar con Israel. Con Israel tratará 7 años, que son los 7 años que restan del trato de Dios con Israel conforme lo que Él estableció en su plan divino, que son los 7 años que conocemos como la última semana de Daniel, o la semana septuagésima de Daniel, la semana 70 de Daniel, y cuando Dios va a tratar con Israel. Pero lo tratará primero con juicio sobre Israel. Pero al final de los 7 años, es cuando ellos, a punto de ser eliminados de la faz de la tierra por los enemigos que rodearán a Israel, la destruirán y quedará solamente Jerusalén como último refugio de los judíos. Y estará rodeada Jerusalén de ejércitos dispuestos a acabar con Jerusalén, pero con cuidado para no destruir los lugares santos islámicos. Porque entendemos que los ejércitos y las naciones que harán guerra contra Israel serán musulmanas, en su inmensa mayoría, y aliados que pues han ido detrás de el anticristo. Llegado el momento, cuando están a punto de destruir al remanente que queda en Jerusalén, es cuando Dios derrama gracia sobre ellos, espíritu de oración, y ellos verán al que traspasaron. Clamarán y llorarán por él, y Dios en su misericordia los salvará, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí, en ese interín que está iniciando el tercer milenio, se cumple esta profecía de Oseas. Todo el pueblo, entonces, que es salvo, tendrá la vida que Dios le da, porque a partir de ahí vivirán por la fe en Cristo Jesús. También será el tiempo, al final, ya cuando ellos vean al Señor, es cuando el Señor Jesucristo desciende con poder y gloria desde los cielos a reinar en Jerusalén. Y cuando Él desciende, los muertos en Cristo, judíos, y aquellos cristianos que se quedaron en el arrebatamiento, resucitarán y reinarán con Cristo juntamente los 1000 años de su reinado aquí en la tierra. Será ese tiempo ya final de la resurrección, que esta parte de la resurrección y la primera que ya vimos anteriormente y que vamos a seguir viendo ahora en el desarrollo de este estudio, esa es la primera resurrección.
Esa es la resurrección de vida. Primera resurrección. Entonces, si hay una primera resurrección, entonces también hay una segunda resurrección. La segunda resurrección no será para vida. La segunda resurrección será para muerte. Es lo que enseña la Escritura. Pero habrá resurrección de los muertos. Primero los muertos en Cristo, los que somos de Cristo. Después los muertos en Cristo cuando Él venga a reinar aquí en la tierra. Esos dos periodos se llama la primera resurrección. Y después la segunda, que es la resurrección de muertos. Porque todos los hombres que han experimentado muerte van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Los que resucitan para condenación eterna son aquellos que decidieron no recibir la salvación y la limpieza de sus pecados por la fe en Jesucristo y en el poder de la sangre derramada en el Calvario, que tiene poder de Dios para limpiar nuestros pecados y quitarlos de nuestra vida, para entonces ser justificados por la resurrección de Jesucristo. Al no creer y al no aceptar el sacrificio de Cristo, nosotros mismos acarreamos sobre nosotros la ira y la condenación. Y la condenación tiene que ver justamente con la condenación eterna. Entonces, esa resurrección será resurrección de muerte. Esa sería la muerte segunda. Así es que demos gracias a Dios de que nosotros somos llamados para ser partícipes de la primera resurrección, que es la resurrección de vida. No la perdamos. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo, consagrándonos cada día a Él, santificándonos cada día y más, sabiendo y entendiendo que estamos al final de los tiempos. Nos falta poco. Así que extendámonos hacia ese poco, hacia la meta. Esa es nuestra meta. Es como decía Pablo, yo me extiendo, no es que lo haya alcanzado ya, pero me extiendo hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Nosotros tenemos un supremo llamamiento. El supremo llamamiento de nuestras vidas es llegar a la resurrección de vida, para no perder la corona de la vida, que es la principal. Así que yo le animo, amado hermano, para que nos afirmemos en Cristo Jesús, porque falta poco, que nuestra fe no falte, estemos firmes en la fe, porque vienen cosas terribles para la humanidad, y nosotros vamos a estar en medio de estas cosas, hasta que seamos levantados en los cielos, a lo alto, en la primera parte o la primera etapa de esta primera resurrección. Porque la primera resurrección tiene dos etapas. Cuando Cristo venga en las nubes para levantar a los muertos en Cristo y a nosotros los que estamos vivos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es lo que relata Apocalipsis capítulo 20. Que ya cuando Cristo viene y pone sus pies acá en Israel para inaugurar su reino milenial, ahí los que murieron en Cristo, que lucharon contra la bestia con su fe, no con armas, sino manteniendo su fe y el testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios, principalmente judíos, que derramarán su vida para no negar la fe en Jesucristo. Estos son los 144,000 sellados que nos habla Apocalipsis capítulo 7, que son judíos que antes de la gran tribulación conocerán al Señor. Ellos sí tendrán el Espíritu Santo. Ese es el sello que el Señor pone sobre ellos, porque el Señor sella con el Espíritu Santo, que es o son las arras de nuestra salvación. Pues bien, tremenda esta profecía de Oseas capítulo 2. Así como hay personas que creemos en la resurrección,
Hay otras que no creen en ella. Ya no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de incrédulos. En el caso de Nehemías, se nos relata en el capítulo 4, el versículo 2, que cuando estaban los judíos reconstruyendo el templo, después que se dio la orden después de que ellos podrían ir a Israel, a Judá, más que Israel, a Judá, la nación de Judá, o al reino de Judá, ellos estaban cautivos en Babilonia, y se le da la orden para que ellos regresen, los que quieran regresar, a Jerusalén. Y allá en Jerusalén ellos comienzan a reconstruir el templo y también la ciudad. Y había ahí unos malucos, que eran árabes, que son definitivamente los enemigos del pueblo de Israel desde los tiempos de Ismael, que se burlaban de los judíos. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 4 de Nehemías en el versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Este señor Sanballat, enemigo de los judíos, se escarnecía de ellos, porque ellos estaban levantando el muro de Jerusalén con órdenes del rey de Babilonia. Los enemigos del pueblo de Dios, sean los judíos antiguos o nosotros los cristianos, siempre tendrán algo de qué burlarse de nosotros. Son enemigos declarados de la fe en Cristo Jesús, en nuestro caso. Y se burlan de la resurrección. Por eso es que viven totalmente como dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega allá a Atenas, que había un dicho filosófico en ese tiempo que imperaba en Grecia: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la mentalidad de la persona materialista, atea, que no cree en Dios ni su palabra. No creen en la resurrección. Y viven de esa forma, en el día a día, dándole gusto a los deleites del cuerpo. Este Sanballat es una figura de aquellos ateos burladores, aquellas personas que no creen en Dios y no creen en la resurrección de los muertos. Se burlan de nuestra fe, así como se burlaban de los judíos. Ellos no querían que los judíos adorasen a Dios ofreciendo sacrificios. Se oponían a este propósito de los judíos. Así también, en nuestro tiempo, se levantan en contra de nuestro propósito, que es levantar un templo en nosotros para adorar a Dios. Porque a Dios ahora se le adora en espíritu y en verdad. Pero para ello tenemos nosotros que construir el templo de Dios en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, para ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de acciones de gracia, adoración espiritual. En eso estamos nosotros, pero alrededor nuestro hay burladores y se oponen totalmente a ello. Tanto es así que actualmente en muchas naciones llamadas cristianas, o que tuvieron una historia
una cultura cristiana, principalmente las naciones europeas, también las nuestras, las americanas, naciones americanas. Cuando digo americanas me refiero a todo el continente americano. Han estado estableciendo leyes porque sus gobernantes son o ateos o son personas librepensadoras, son puros zambalats, enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, que impiden que el pueblo de Dios levante adoración a Dios y establecen leyes para impedirlo. Tanto es así las leyes que se han en los últimos años establecido para lo que es la protección del colectivo LGTB, que cada día van encerrando más a la iglesia, impidiéndole que predique con libertad la palabra de Dios, incluso que haya reuniones de culto, porque ya no se puede tener reuniones de culto fuera de las iglesias. Y si están dentro de las iglesias, no pueden incomodar al vecino con sus cantos y sus alabanzas. Todo esto es una actitud sanbalatina. Esta es una palabra nueva, de Sanbalat. Enemigo del pueblo de Dios, enemigo de Dios. Y este enemigo se burlaba de la resurrección. ¿Resucitarán acaso las piedras quemadas? Estos judíos, ¿qué se creen? Pero no en tanto había escuchado de la resurrección. Por eso es que se expresa de esta forma. Pues muchos de los que nos rodean, que son autoridades, son diputados, presidentes, etcétera, grandes figuras académicas, de un desarrollo académico, científicos, lo que usted quiera, profesores, catedráticos, apartados de Dios, han creado una mentalidad totalmente contraria a Dios y a sus propósitos. Y harán todo para impedir que nosotros, así como Sanbalat quería impedir que el pueblo de Israel reconstruyera el templo y reconstruyera la ciudad de Jerusalén. Y así como pasó con Sanbalat, que Dios, a pesar del el mal querer de Sanbalat, de impedir la reconstrucción del templo y la reconstrucción del muro de la ciudad, no pudo detener lo que Dios había decretado, porque Dios lo había decretado, que el pueblo regresaría a su tierra, a adorar a Dios. Y el pueblo de Israel solamente podía adorarlo a través del sacrificio de animales, la alabanza de los levitas en el templo. Pero había entonces la necesidad de reconstruir el templo. Por eso hoy en día, después de la destrucción del segundo templo en Jerusalén, que fue el segundo templo reconstruido casualmente por Nehemías, Esdras y Nehemías, que reconstruyen el templo que había sido destruido. El primer templo destruido fue el de Salomón. Salomón construyó un templo magnífico, precioso, y fue destruido por las hordas de Babilonia. Allá está Nehemías, Esdras y Nehemías, primero Esdras, después de Nehemías, Esdras reconstruyendo lo que es el templo, y Nehemías el templo y el muro de la ciudad de Jerusalén. Porque era el único lugar donde ellos tenían para adorar, y era el único lugar donde Dios aceptaba la adoración de los judíos. Por eso la importancia pues de Esdras y Nehemías de reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Y también la oposición de Sanbalat. Pero gracias a Dios de que ya actualmente, y de que Jesús lo dijo, de que ya en su venida, su primera venida, Dios ya no aceptaría adoración en un lugar específico, lugar físico, sino que la adoración a Dios sería en espíritu y en verdad. Así siendo, por eso es que Jesús, por el Espíritu Santo, ha estado construyendo el templo espiritual desde su resurrección hasta el día de hoy,
por todas las edades, por 2000 años, Él está construyendo el templo espiritual, que es la casa de Dios espiritual, la cual está el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Dios no se ha quedado sin alabanza ni sacrificios agradables a Él en ningún momento. Porque ahora, aunque los judíos ya no le adoran, porque no tienen templo, pues Dios levantó a un pueblo que es la iglesia, una nación santa, adquirida por la sangre de Jesucristo, para que nosotros ahora levantemos delante de Dios adoración y alabanza por medio del Espíritu Santo. Así siendo, estamos nosotros ahora construyendo en nuestras vidas ese templo a través de la palabra de Dios, inspirada por Dios y guiados por el Espíritu Santo, para que nuestra vida vaya siendo conformada de acuerdo al diseño de Dios para nosotros, para que entonces podamos levantar ofrenda grata ante el Señor. La ofrenda que nosotros levantamos delante de Dios la hacemos en Cristo Jesús, porque no hay nada fuera de Cristo Jesús que sea agradable a Dios, porque Cristo Jesús es la ofrenda grata de Dios. Él dio una sola ofrenda, su propia vida, su cuerpo, lo ofreció por nosotros, para que nosotros ahora seamos el pueblo de Dios. Y ahora somos también parte de esa ofrenda que Jesucristo le ofreció al Padre. Él ahora está en los cielos. Y ahora su cuerpo, que está acá en la tierra, la iglesia, que está construyendo la casa de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo, hemos estado ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios por el Espíritu Santo. Y como decía el Señor en Juan, que le dijo el Señor Jesús a la samaritana, que vendría la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y eso se ha venido dando hace 2000 años atrás hasta el día de hoy. Pero llegará el momento en que nosotros, los verdaderos adoradores, y no porque seamos nosotros los más inteligentes, no. Somos verdaderos adoradores porque Cristo Jesús nos limpió con su sangre, nos dio de su Espíritu Santo, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre por medio de Él, de Cristo. Y ahora nosotros somos reyes y sacerdotes que ofrecemos alabanza y adoración a Dios de acuerdo a su palabra, que es la verdad. Y por el Espíritu, nosotros adoramos a Dios con nuestro espíritu, en el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, que es la palabra, nos enseña la palabra. Nosotros moldeamos nuestras vidas y conformamos nuestra vida de acuerdo a esta palabra, la palabra de Dios, y por el poder del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y de esa forma, entonces, como nuevas criaturas, como reyes y sacerdotes, ofrecemos sacrificios agradables a Dios, porque los ofrecemos en Cristo Jesús. Por eso es que Dios Padre no acepta otro sacrificio ni otro olor, sino el olor de Cristo. Que de la tierra surja el olor agradable de Cristo a través de la nueva creación que Dios ha estado formando a través de estos 2000 años, mediante el perdón de pecados por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Porque nuestra fe es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día. Debe ser completa. Muerte y resurrección. La muerte, que es la que nos limpia de pecado. La muerte de Cristo
nos redime totalmente ante Dios. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre compra nuestras vidas para que seamos propiedad de Dios. Y su resurrección nos da una nueva vida. Esa nueva vida que ahora vivimos por el Espíritu Santo. Y en esta nueva vida es cuando podemos ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza y adoración, que son los únicos aceptables delante de Él. Alabo y glorifico su nombre por ello. Vamos a parar por acá. Pensé que iban a hacer 2 videos, pero veo que va por lo menos de 4 a 5 videos. Vamos con calma, no hay apuro. Así es que paramos por acá y ya será en el día de mañana que continuamos con esta enseñanza. Yo he parado otras enseñanzas que estoy dando acerca del Apocalipsis para entrar en esta enseñanza, y que tiene también que ver con lo que está determinado en Apocalipsis, que es el día de la resurrección. Está cerca, está próximo a suceder. En pocos años la resurrección de los muertos se va a dar. La hemos estado escuchando desde niños y hemos estado celebrando el domingo de resurrección. Y estamos al borde del tiempo cuando se dé la resurrección de los muertos. En Cristo, acuérdense que son 2 etapas y es la primera resurrección. La primera resurrección tiene 2 etapas. Estamos a punto de que se complete la primera etapa de la primera resurrección, que es cuando Cristo venga en las nubes. Él nos llamará desde las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primero ellos van y después inmediatamente vamos nosotros a encontrarnos con el Señor en las nubes. Ese es el día de la resurrección. Pero de la resurrección de vida, la resurrección en Cristo, su primera etapa. Así es que damos gracias a Dios. Nuestra redención está muy cerca. Así que yo le animo, mi amado hermano, afirme su corazón. Si usted ha estado medio vacilante en la fe, afírmese este tiempo. Y Dios en su misericordia ha permitido esta cuarentena para que nosotros nos ocupemos de que el Señor levante en nosotros una vida firme en Él. Esperar que al terminar esta cuarentena, los hombres que entramos a la cuarentena hace 30 días o menos, 20 días atrás, cuando salgamos por allá por junio, julio, que no creo que antes de ese tiempo podamos salir, podamos nosotros ser personas diferentes, que entendamos las cosas de Dios y que nuestras vidas estén conformadas a su propósito. Y que podamos realmente vivir esa vida plena que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo, para dar testimonio de Él con gracia y poder. Y que nuestra esperanza haya crecido, se haya avivado, al igual que nuestra fe, fortalecidos en la fe, para poder extendernos hasta el último tramo que nos falta, porque es poco lo que nos queda, para asirnos de esta esperanza bendita que es la resurrección. Vamos a continuar con el tema, ya será en el día de mañana, porque ahora tengo que parar acá y me lleva casi 1 hora subir el video. Así es que no quisiera estropear mi cuerpo y tener un buen tiempo de sueño. Un saludo, se les extraña mucho. Pronto nos estaremos reuniendo nuevamente, ya físicamente. Ahora lo estamos haciendo en el espíritu, pero pronto nos vamos a reunir, nos vamos a gozar de vernos, dándole gracias a Dios porque hayamos permanecido fieles en su caminar. Una bendición a todos de parte del Señor. En especial, tengo que decirlo, porque lo llevo en el corazón, a mi hermano Jonathan. Amado hermano, un abrazo
fortalécete en el Señor, porque tú tienes el sello de Dios. Un abrazo a todos. Bendiciones.